noches. Bienvenidos una noche más a las actividades que se realizan este verano cultural. Gracias por asistir, por ello es posible que se sigan realizando año tras año. Y bueno, esta noche podremos disfrutar de la conferencia de Antonio Martín sobre la historia del Cascaborra y el convento franciscano de la Puebla. Así podremos adentrarnos en la historia de nuestro pueblo y seguir descubriendo nuevas cosas sobre nuestras tradiciones y culturas. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a Antonio por la labor que hace con su investigación y de manera totalmente desinteresada poder contarnos toda la historia que tenemos en la Puebla y que es todavía desconocida. Así que, por favor, un fuerte aplauso para él. Hola, ¿se me escucha? Bueno, pues lo primero, soy Antonio y bueno, como de la Puebla, pues me gusta todas las tradiciones y el patrimonio de la Puebla. Comentaros que esta noche para mí ha sido un trabajo muy bonito. Lo digo que, vamos, suena un poquito tonto y demás, un poquito lacrimógeno. ¿Por qué? Pues descubrir o investigar un patrimonio maravilloso que teníamos en la Puebla Onfadrique, como era el convento franciscano, derruido, intentando en los archivos descubrir las fotos de algo que ya no está, pues te da pena. Entonces, haciendo todo el trabajo, pues te da penita. Entonces, pues bueno, esta noche no quiero cansaros mucho, ya os digo, os voy a hacer un ratito solo. Y hombre, no es que os voy a arrancar una lágrima, pero que sepáis que los pueblos tendríamos que cuidar todo el patrimonio, porque si en su día tiramos ese convento, que era una maravilla, y el pueblo no reaccionó, pues te da pena, porque después, después nos damos golpes en el pecho y demás. No nosotros, sino cualquier pueblo. Pues entonces, por favor, vamos a intentar entre todos luchar por nuestro pueblo. Que pensemos que unas cosas no nos interesa, una piedra, un cuadro, cualquier cosa, que eso, luchemos por nuestro patrimonio. Que al pobre crío que tenemos aquí delante, que está diciendo, y a mí que me va a contar, no está el mago, ¿de acuerdo? Pues sí que esta noche vamos a hacer un poquito de magia, porque vamos a intentar que veáis cómo era ese maravilloso convento, que por desgracia, pues en el año 80 fue abajo. Así que sin más dilación, ya os digo, si queréis después un pequeño debate de qué significaba ese convento o cómo era el convento, pues también admitimos alguna pregunta, pues hombre, si hay alguno que esté más interesado. Deciros que si Dios quiere, esto es un proyecto que se va a realizar gracias al Ayuntamiento y gracias a la Asociación del Folclore, que no vea Valle, que ha trabajado mucho por el tema, así que os voy a pedir un aplauso para el Ayuntamiento para Valle, porque posiblemente esto que está, digamos, mal hecho, va a ser materializado por un arquitecto licenciado en Historia para que esto en su día pues sea ya un dibujo bien hecho. Así que sin más dilación empezamos. Os doy las gracias a todos por estar aquí y ya os digo, si queréis al final un poquito de algunas preguntitas, pues también las hacemos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, como dice el índice, no vamos a empezar con el convento. Dices, bueno, ¿qué tiene que haber aquí el folclore? Todo está unido, es decir, el folclore, los cascaborras, que vamos a decir aquí, y el convento, todo ha sido uno, ¿vale? Entonces vamos a hacer rápidamente, en 10 minutos, si alguien no sabe lo que significa el folclore, ¿vale? Vamos a ver si pasa. Y tenemos que meter más, pero bueno. Vale, mirad, nos vamos a remontar a la Biblia. Fíjate qué sencillo. Pues bueno, el folclore en todos los pueblos, sentirse alegre significaba que había que celebrarlo de alguna manera. Y desde el tiempos inmemoriales, la gente, su alegría, su
poquito ratito de no tristeza, que el mundo era muy duro, siempre lo celebraba de alguna manera. ¿Y cómo era? Bailando. ¿Qué pasaba? Que ya en la época romana, digamos, el mundo era muy duro, la vida era muy dura, pero se permitió que en algunas épocas determinadas del año, como en concreto con los solsticios de invierno, digamos que la gente se divirtiera durante 5 días. Es decir, tú eras un esclavo, tenías que trabajar como un esclavo, eras un pobre, tenías que trabajar como un pobre, pero durante X días al año se te permitía cierta licencia. Bueno, pues así estaba el mundo en esos momentos. Y hay una fecha muy señalada, y va a ser el año 1600. En el año 1600, aquí en La Puebla y en todo el mundo, llega la peste negra. Bueno, pues la peste negra significa, para que lo sepáis, que tu vida no duraba nada. Es decir, que al día siguiente ibas a pillar la peste y te ibas a morir. No había cura. La gente moría a mansalva. Entonces, pues bueno, ¿de qué se pudieron hacer en ese momento? Pues bueno, pues ya está. Pues rezar al cielo y decir, chico, que no me toque. Entonces, la cantidad de gente que tenemos datado aquí en La Puebla que moría de peste era tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en ese momento de tanto miedo, de tanto pánico, llega la iglesia, llega el clero, llegan los curas y dicen, hombre, vamos a inventar, por decirlo así, o surgen las famosas hermandades y cofradías. Hombre, qué bien, que surge La Puebla, hermandad de ánimas, hermandad del Rosario, la hermandad del Santísimo Sacramento, que me está mirando mi primo allí como diciendo, ¿por qué? Pues, porque entre una de sus, lo sabe muy bien mi primo, entre una de sus puntos, obligaciones es que cuando se moría un hermano, vamos a intentar darle una muerte digna, porque yo os digo, la vida no tenía sentido. Entonces, pues había gente que se podía pagar el entierro y había gente que no se podía enterrar, ¿vale? Pues para eso esa gente se unían en torno a esas hermandades, a esas cofradías, rezando y diciendo, bueno, que no me toque, ¿vale? Y el clero, digamos, poniendo ahí. Bueno, pues ya imaginaros, incluso decíamos, fijaros ahí, que el otro día me preguntaban el cortijo de San Roque. ¿Conocéis el cortijo de San Roque, que ahora es un hotel rural muy bonito? Bueno, pues me preguntaron de por qué San Roque hay. Bueno, pues San Roque era el patrón a la gente que le rezaba para que no entrara la peste a tu pueblo. Sigamos. Y aquí tenéis el famoso dibujo de La Puebla. Mirar dónde estaban las ermitas, norte, sur, este y oeste. Es decir, fijaros hasta dónde llegamos, por decir un poquito la incultura, no incultura, que intentaban poner las ermitas en los 4 puntos cardinales para que, por favor, no entrara la peste negra. Y, claro, lógicamente, al aparecer estas ermitas, evidentemente aparecía una cofradía. Y entonces, en ese momento, en el año 1600, tenemos La Puebla, pues 12, 14 y 18 cofradías. ¿Vale? Bueno, pues de todas estas cofradías... Bueno, pasa si quieres, ya está. De todas estas cofradías, la que aquí en La Puebla tuvo, digamos, un fuerte impacto fue la Cofradía de las Ánimas. ¿Cuál es la patrona de la Virgen de la Hermandad de las Ánimas? ¿Por qué? Bueno, pues que lo sepáis. Vamos por La Puebla, llegamos a la Navidad, Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque la Virgen del Carmen, fijaros, dijo el Papa en el año 1300 que todos los sábados primeros de cada mes podía sacar un alma del purgatorio, o 2 almas o 3 almas del purgatorio. Entonces, cuando tú te morías, dices, oye, yo voy al purgatorio. Al infierno no, me voy al purgatorio. Y si llega la Virgen del Carmen y me saca, ¡oh! Fenomenal. ¿Qué pasa? Pues la Hermandad de Ánimas toma bajo su advocación a la Virgen del Carmen y evidentemente siempre se veréis representado a la Hermandad de Ánimas. ¿Con qué? Con la famosa Virgen del Carmen sacando a las almas del purgatorio. ¿Vale? Entonces, ya tenemos que La Puebla, España, tenemos las hermandades que hacen, no son tontos, las hermandades van a necesitar dinero, lógicamente, para que tú pedir por las ánimas del purgatorio. ¿Vale? Eso está sencillo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? A una cuadrilla. Y entonces ya tenemos la bola fábrica, la cuadrilla de ánimas, pidiendo por las ánimas del purgatorio, y todo fenomenal. Vamos adelante. Aquí está
esta es para que vosotros sepáis. Bueno, pues en esos momentos ya lo tenemos muy claro. Pero ¿qué pasa? Que en este momento estamos en la Puebla, ¿vale? Y aquí llegan dos tipos de frailes. Franciscanos, dominicos. Los franciscanos dicen, yo me pido la hermandad de ánimas con la Virgen del Carmen. Pues muy bien, adjudicado. Dominicos dicen, bueno, pues yo me pido a la hermandad del Rosario con la Virgen del Rosario y vamos a sacar la hermandad o los auroros, con una cuadrilla de auroros. Entonces, en aquellos pueblos donde se haya franciscanos, la hermandad de ánimas tendrá más poder. En aquellos pueblos donde, también puede haber lo otro, pero en aquellos pueblos donde la Virgen del Rosario o los auroros tengan también más poderío, porque haya un dominico, ahí tendréis la Virgen del Rosario. En la Puebla, gracias a Dios, hemos tenido hermandad de ánimas, cuadrilla de ánimas, y gracias a Dios la hermandad del Rosario, con los auroros, que también el próximo día se detrás por aquí la gente, ¡hala, que ya salen los despertadores! Pues este niño irá detrás de los despertadores y la gente no sabrá qué son los despertadores. Sí, se llama Carmen. Entonces, que el próximo día salgáis a los despertadores era porque salían los auroros, porque había que salir a rezar. ¿Vale? Sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entonces en este momento se queda ya, digamos, y vamos a decir, documentado, decir, bueno, el pueblo puede tener fiesta. Ojo, puede tener fiesta. Unos días al año y el resto del año yo soy el señorito y aquí a trabajar duro. Pero bueno, la iglesia, todo el mundo se pone de acuerdo y vamos a decir, ¿qué es fiesta? Y entonces, sobre todo, se quedan las famosas dos fechas que todo el mundo tenemos en mente: carnavales y Navidad. Carnavales, se va a permitir determinados tipos de licencias, sobre todo disfrazarse, bla, 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 y sobre todo en Navidad vamos a tener las famosas misas de gozo, misas de gallo, inocentes, adallos, reyes, ¿vale? Y bailes. Durante el año se queda música. ¿Qué es lo que pasa? Que durante esos años las cuadrillas saldrán en esa época. Semana Santa ni se te ocurran. Semana Santa hay que ir a rezar. Gritos ahí metidos, tristes. Pero en el carnaval alegres. Y en Navidad alegres. ¿Vale? Entonces, el panorama en la historia de España y de la Puebla Fadrique es este. Sigamos. Aquí es donde empieza ya el tema. Vale, muy bien, pero la gente, somos humanos. Tenemos cuadrillas, tenemos hermandades, tenemos cofradías, el tiempo va pasando, la peste va terminando y aquello empieza ya a salir un poquito de madre. Hay un pueblo, como dice la abuela Fadrique, que llega que en un día la autoridad se quita y salen unos señores a dar un pregón, como si fueran ellos la autoridad, el alcalde. Es decir, que todo eso que estamos hablando empieza a desmadrarse. ¿Vale? Lógicamente, la gente se empieza a vestir grotescamente, se empiezan a hacer unas burlas grotescamente. Nosotros en la Puebla decimos, ¡guau, qué gracioso! Los cascaborras, y te meten a ti un cascaborrazo. En Yeste te tiran estiércol por la cabeza si no das de dinero. Y en otros sitios no comentamos las burradas que se hacían también, con la tontería de pedir por las ánimas del purgatorio. O sea, que nos creíamos que en la Puebla éramos aquí los únicos. En todos los lados se daba cera y se pasaba de madre. Mirad esos gorros, ¿qué os parecen? ¿No os recuerdan algo? ¿Vale? Es decir, en estas fiestas, la hermandad, la alegría, el carnaval, empiezan a surgir unos personajes, Bufón, Arlequín. Hoy en día diríamos que es el maestro de ceremonias en una fiesta, el que presenta los Oscar. Bueno, pues esa figura ya se empieza a inventar. Es decir, empieza a ser una figura, digamos, como el que maneja el cotarro, el que abre el baile, el que no abre el baile, el que, digamos, tiene autoridad. ¿Vale? Vale, pues ahí empiezan a aparecer. ¿Qué pasa? Pues como todo en la vida, tienes para arriba, para abajo. En el año 1753, y esto explica muchas cosas,
El arzobispo de Granada está hasta loco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el dinero de las ánimas se lo quedan los cofrades a vino. No llega nada al pueblo. Los desmanes son la leche. La gente dice que piden por la ánima y por el purgatorio y aquello, nada. Se acabó. El arzobispo de España y el arzobispo de Granada, incluso al rey Carlos III, le dice, mira, esto de la hermandad y las cofradías, esto es un sin vivir, esto es un sin Dios, como diríamos hoy en día, y se suprimen. Por eso, esta es la causa de que muchos pueblos perdieron muchas tradiciones antiguas. Es decir, ¿por qué en Galera o por qué allí no hay cascaborras o por qué aquí no hay tal? Porque evidentemente el rey mandó una carta y dijo que aquel que se vistiera o hiciera alguna gala, su cabeza fuera. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente, bueno, llega por desgracia después la guerra de la independencia. Vamos rápido. Y entonces todo se pierde, se acabó. Vamos a empezar de cero. Y entonces ya hasta el año 1840, alguien empieza a pensar que había cosas antiguas, había hermandades. En algunos pueblos se quedó, en otros no. Y entonces surge la palabra folclore, el saber del arte, el saber del pueblo, tradiciones, no solo los bailes, no solo las costumbres, no solo las recetas de mi prima Mariloli, por decirlo así. Es decir, todo ese es folclore. Los trajes, ¿cómo eran los trajes? Entonces, hasta el año 1846, de nuevo aquello no empieza a funcionar, ¿vale? Pero claro, lógicamente en el camino se han perdido muchas cosas. Posiblemente, la Puebla de Don Fadrique tuvo, gracias a su lejanía con Granada, a su lejanía con Murcia, pudo todavía mantener esas costumbres antiguas en los cortijos. Bueno, lógicamente en un cortijo no llegaría allí el arzobispo a decir, a prohibir los bailes o las hermandades. Bueno, pues esa es la razón porque la Puebla todavía pudo conservar, gracias a Dios hoy en día, que lleguen estos niños en las Navidades y vean un cascaborra, ¿vale? Pero todavía no hemos hablado del cascaborra, ¿eh? Sigamos. Aquí tenemos el famoso pastor de la Sagra del año 1840. Y en ese momento, lo único que se sabe, que sobre todo, como la Wikipedia, para que entiendan, los niños lo entenderían, la gente mayor no, la única biblioteca que queda van a ser los cortijos, sobre todo en los pueblos, porque los cortijos han mantenido esa tradición, es decir, llegaba una fiesta, un cumpleaños, y la gente salía de celebrarlo. Ojo, ya sé que lo que voy a decir no está bien dicho. Pero claro, las madres le decían a la hija, nena, ponte guapa, a ver si te casamos. Y a ver si venía un mozo y tú bailabas decentemente y eras guapa, y era la única discoteca que había en la época. Lógicamente, yo le decía un día a Mari Carmen Anguita, joder, es que es muy duro decir, se subastaban a las mujeres, pero es que era así. Porque de hecho, el baile en los cascaborras, ¿qué pasa con el baile? Todavía sigue siendo una tradición antigua. 1 euro y me quito. Más claro agua. ¿Vale? Entonces la mujer aprovechaba esa comunión, esa fiesta, ese pequeño baile para que llegaban los mozos al cortijo y, tía, me gusta la Raquel, me gusta la Mariloli, y se casaban. Aquí no había más discoteca que esa. ¿Vale? Entonces, pues salían a bailar, salían a jugar, hacían esas costumbres antiguas. Ya sé que pasan las cosas, pero llega la guerra civil y, bueno, ni mejor ni peor, no vamos a hacer ningún comentario. Surge la famosa sección femenina. El régimen de Franco, ya lo sabéis, bla, 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 no vamos a hablar de él, pero bueno, tiene una idea, recuperar esas viejas tradiciones. Y entonces llega la sección femenina y dice, Víctor, de cascaborra y a tocar por toda España. Y dice Víctor, joder, macho, Víctor. Y ahí tenéis al pobre Víctor por todos los lados con su clarinete, me cago en la leche, yendo de Granada a Madrid, para allí, para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, la sección femenina no era tonta. Había unos bailes en América, había unos bailes en Inglaterra, demasiado sueltos. Y aquí no, en España no.
que nosotros somos puros, somos de raza. Y entonces, contraposición a los bailes americanos, nosotros vamos a poner la jota. Y por favor, esta noche, por favor, que diga un poblano que la jota la bailamos porque nos habían repoblado los navarros, por favor, no. No. Porque dijo la sección femenina que se bailaran cuanto más para arriba, mejor. Cuanto más viril, mejor. Cuanto, por supuesto, suelto, ¿eh? Por supuesto, suelto, no se le ha agarrado nada. ¿Vale? Porque no lo hemos dicho. Los bailes cortesanos, ¿cómo eran? Imaginaros el baile de Mozart en Madrid. Agarrado. En cambio, ¿por qué? Porque eran ricos. Ellos sí. En cambio, el baile del pueblo, el baile pobre, era suelto, que corriera al aire, ¿vale? Entonces, la sección femenino fomenta, gracias a Dios, recuperar por los cortijos una tal Doña Valia en la Puebla de Onfadrique, algunos la llegasteis a conocer, pues bueno, hizo esa labor, poquito a poquito, fue recuperando bailes, seguidillas, jotas, porque claro, el régimen te decía, bailese jota, ¿vale? Pues decían así, bailese jota. Entonces, pues bueno, en el pueblo, gracias a Dios, esta mujer evolucionó y hoy en día, al otro día que asististeis a la famosa danza de ánimas, que era un baile que la mujer inventa. Hace de aquí, coge un poquito de las seguidillas, coge un poquito de por aquí. Eso sí, dicho por las chicas que estaban en la sección femenina, era la mansalva. Las niñas lloraban. Porque Doña Vale decía que aquella niña que no estuviera durante 3 horas con los brazos así... ¿Por qué? Porque había que ganar concursos, porque iban a Granada. Y entonces Víctor me diría aquel hombre ahí con su clarinete y viendo a las pobres zagalas con los brazos allí que les dolían y tal. Gracias a Dios ganamos. Pero bueno, se recuperó ese folclore, se mezcló ese folclore, se empezó a recuperar los trajes regionales. Cada pueblo, cada sitio empezó a decir, oye, pues mira, este era mi traje. Posiblemente sería un traje inventado. Pero bueno, ahí se quedó la cosa, ¿vale? Bien, pues hasta aquí ya estamos en estos años. Gracias a Dios, no sé qué tendrá la sangre poblata, pero ganamos 3 concursos en Madrid. Oye, algo tendríamos, ¿vale? Nos llegamos, este será el cartel de uno de ellos que ganamos. Este era el libro de la sección femenina, ¿vale? Sigamos pasando. Y aquí tenéis el resultado, pues gracias a Dios, un folclore muy rico, la Santa... Bueno, se recupera otra vez la Hermandad de Santas, la Hermandad de Ánimas, ya te digo, y la Puebla, pues gracias a Dios hemos podido conservar ese folclore. Bueno, vamos a pasarlo muy rápido. Pasa. Esto, pues si alguno queréis, lo queríamos saber, los bailes se clasificaban, pasa si quieres la siguiente, bueno, estos los famosos carnavales de 1900, ya la gente también volvió de nuevo a disfrazarse, ¿vale? Bueno, pues lo de siempre, están el baile suelto y el bar agarrado. Nosotros pues tenemos las jotas, las seguidillas, las poblatas, las manchegas, las pardicas, malagueñas. El otro día hablábamos en un festival que fuimos a Orce, que están ahora diciendo que el flamenco proviene de nosotros, de los bailes antiguos de la zona oriental de Granada. Bueno, pues ya está. Pues ellos son muy eruditos y hacen estas cositas. Sigamos. Y después, pues estaban los famosos, esto también es folclore, las nanas, cantas de labor, música, los auroros. Es decir, no lo he contado, pero cuando yo os digo la misa de gallo o la misa de gozos, o lo que hablamos en la Puebla, lo que dicen la salve reza, que ya que llegan a mi casa y digo, una salve reza, y no sé lo que es. ¿De acuerdo? Bueno, esa música de gozos significaba que el pueblo era analfabeto. ¿Cómo eran las curas? Las curas, como decían las misas, en latín. Ni Dios, bueno, yo creo que ni Dios se enteraba. Entonces el pueblo empieza a adaptar unas músicas, unos cantos entendibles para el pueblo, para bailarlos y para cantarlos, porque en latín evidentemente nada, ¿vale? Esas son las misas de gozos, esas son las misas de gallos antiguas, esas son las nanas y los auroros. Y entonces, aquí, cuando ya habíamos terminado todo el folclore,
me surgió esta palabra, cascaborras. Pues es verdad. Pensábamos que el cascaborra... ¿Qué es el cascaborras? Aquí está la Navidad. Y entonces empezamos a investigar qué era el cascaborra. Bueno, pues oficialmente nos fuimos a la Real Academia de la Lengua Española y nos dijeron que la única palabra que hay en todos los diccionarios de España es cascaborra. Y oficialmente esa es su definición. Es una bojiganga. Coño, una bojiganga. Bojiganga es un arlequín. Es, lo que he dicho antes, un bufón. El tontorroncillo que por unas cuantas monedillas iba el primero y la gente le pegaba, le tiraba cosas. Eso es una bojiganga. Para los que seáis muy eruditos, esta palabra aparece en el Quijote. Hablando un día de Don Quijote que se encontró con una bojiganga. Bueno, pues esto es un cascaborra. Vale, pero ¿cuándo surge? Sigamos. Bueno, sigamos con todas las palabras. Estas las palabras. Y entonces nos hemos dado cuenta, hablamos con Guadix, hablamos con Baza, toda la gente que tenía cascaborras, y nos dicen oficialmente, el cascaborra no lo tiene nadie. El cascaborra es un invento del siglo XIX. Ah, entonces, en otros pueblos, ¿hay alguien aquí de Granada? El tema del Corpus, ¿qué pasa? ¿Veis atrás lo que lleva ese señor? Globos. ¿Para qué? Para pegarle a la gente que está en la procesión del Corpus con los globos. Es decir, lo que tenemos nosotros entendido como cascaborra es un personaje que en cada pueblo le han llamado de una manera diferente. Bojiganga, arlequín, bufón, que su única misión era molestar a la gente, pedir dinero, darle con un globo, darle con una cascaborra, pero es un personaje nuevo, no es un personaje del siglo XVI. De hecho, en todos los libros, en todas las historias, no existe nada del siglo XVI. Pasamos, ya por terminando. ¿Veis? Aquí tenemos nuestro cascaborra, pero en nuestro pueblo hay otro cascaborra, y aquí se llama zarramajo. ¿Veis que todos tienen en común lo mismo? Trajes multicolores, gorros, campanillas, algo con que pegar o algo con que dar. Entonces, hemos llegado a la conclusión que efectivamente el cascaborra en cada pueblo, o sea, pinchaúvas, en algunos pueblos se llamaba pinchaúvas, la zona de Jaén. Entonces, sigamos. Aquí tenéis una foto. Eso es Galera. Y ese señor de aquí de la izquierda, ¿lo veis aquí de la izquierda que tiene aquí una camisita? Ese era el cascaborra. En Galera en el año 1905. Es decir, era un personaje, digamos, que era el que estaba allí para animar la fiesta. Aquí estaban las famosas soldadescas de Galera, con su banderita y sus historias. Es decir, en Galera tenían su cascaborra para unas cosas y en la Puebla teníamos para otras. Bueno, pues el único pueblo que ha podido encontrar en un archivo del año 1800 la palabra calcaborra hemos sido los poblatos. Y eso es una acta del año 1800. Tengo aquí al señor erudito que lo ha encontrado. Bueno, pues eso es un acta del ayuntamiento. Y dice textualmente, aquella persona que tenga narices de vestirse de calcaborra, a los 2 minutos va a la cárcel. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque era un disfraz que estaba mal visto. Solo se podía vestir de calcaborra, como decir hoy en día, que este niño diría, calcaborra no me suena, pero ¿a qué te suena Halloween? Entonces el día de Halloween te coges, te vistes de tal. Bueno, pues eso es lo que era un cascaborra. Era un simple disfraz que se inventó. Y claro, ahora llega la palabra clara. ¿Quién lo inventó? ¿Quién inventó el rito del calcaborra de vestirse con un disfraz para ir a pedir? Bueno, pues lo hemos encontrado que fueron los franciscanos que estaban en la Puebla de Onfadrique, que estaban con la Hermandad de Ánimas, que en el año 1800 no había dinero ni para atrás. Recordar que los franciscanos de la Puebla eran franciscanos mendicantes y tenían bajo su advocación a la Hermandad de Ánimas. Pues los franciscanos se ve que no sacaban dinero.
cogieron, se vistieron de ese cascaborra sucedáneo y fueron por los diferentes pueblos. Eso lo hemos encontrado en el archivo de la Puebla, que hablaban que los franciscanos fueron los primeros en inventar el cascaborra. Entonces, señores, si algún día os preguntan de dónde viene la tradición del cascaborra, dice, eso es una tradición de los franciscanos de mi pueblo. ¿Vale? O sea, no penséis en, como dicen antiguamente los libros, los moriscos del siglo XVI que estaban para rendir. No. Fue un invento muy tardío. ¿Vale? Y entonces, para corroborar la idea, ya para ir terminando, fijaros, esto fue un documento muy bonito que me encontré, que había una mina en Almería y le pusieron de nombre a la mina Calcaborra. En Almería, pues ¿qué sería? Diría la gente, pues sería de la Puebla. No, era una palabra, pues como podríamos decir hoy, Halloween. Era un disfraz reciente. Pues este señor compró una mina y le puso Cascaborra. Y si alguno de vosotros tenéis el libro de la memoria amenazada, todo el mundo en la Puebla decía que los cascaborras lo inventaron los franciscanos a partir del año 1800. Entonces, ellos son nuestros verdaderos embajadores de lo que cuando llegue esta Navidad y vayáis por aquí, las cascaborras, bonito, no sé qué, pensar en esos pobres franciscanos, porque además lo decían, unos vais a la sierra y otros vais al campo. Pues eso. Entonces, yo en Madrid me he encontrado el libro de actas de dinero de ingresos y gastos del convento franciscano y ponía en diciembre lo que habían recaudado, que hoy en día seguimos haciendo, por vestirse de calcaborra. Y yo os lo ponía, ¿vale? Entonces no pensemos nada más. ¿Qué pasa? Pues pasamos ya. Los franciscanos, digo, bueno, pues aquí nos surgieron, jolín, pobrecitos los franciscanos, que han ayudado al folclore de la Puebla, que han ayudado a recuperar, o que ellos idearon o pensaron que vistiéndose de calcaborra podían pedir. Lógicamente sabemos que en Guadix se fijaron, también había franciscanos, oye, ¿vosotros qué hacéis? Pues bueno, nos vestimos de calcaborra, pedimos. Y entonces en Baza, lo tenemos ya documentado, que cogieron a ver, Jesús, vete un poquillo tontorrincillo, vete para Baza y a ver si te dan la Virgen de tal, tú tira para allá. Lo vistieron de calcaborra, porque aquí en la Puebla sabían cómo era, un traje así de harapos y no sé qué. Venga, tú tira para Baza, a ver si te dan la Virgen. Claro, llegaba el pobre hombre a Baza que le daban de leches hasta le hicieron la boca, le untaban y demás. ¿Vale? Ay, volvía para el hombre, para Guadix y la Virgen. Oh, qué pena, qué pena. Pues eso que pasó, que fue una tontería, fue a partir del 1800, fue cuando a partir del año 1900 Baza ha declarado en Guadix fiesta de interés nacional y nosotros teníamos que haber dicho, oye, pero eso lo inventamos nosotros. ¿Vale? Pero bueno, no nos vamos a meter en temas de cascaborrazos. ¿Vale? Entonces, que sepáis que ellos, digamos, que fueron un poquito más apañados y dijeron, no le vamos a llamar calcaborra, le vamos a llamar calcamorra. Y se quedó así el tema. ¿Vale? Entonces, pero ojo, sigue siendo la misma. Una persona, o sea, como yo digo para terminar, el calcaborra o el cascaborras tiene un problema. Es que tiene un fin, tiene una necesidad, tiene una obligación. Pedirle a este niño por las hermandad de ánimas y el de Baza, pues, me dan la Virgen y el otro, no sé. Entonces, ese era su fin. Entonces, esto es lo que pasó con el convento franciscano. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me surgió una duda y dije, jolín, pobrecito los franciscanos. Oye, que eran apañados, lógicamente. Llegó después la desamortización de Mendizábal y franciscanos fuera de la Puebla. El convento, con todos sus temas, desaparece y, por desgracia, en el año 1980, el convento lo destruimos. No nos pusimos, digamos, ahí a defenderlo porque pensar que era una joya arquitectónica maravillosa. Entonces, pues eso es lo que nos ha quedado. Y entonces os he preparado un poquito lacrimógeno, una presentación que lo vais a ver por primera vez, cómo era el convento franciscano.
Bueno, antes de empezar, esto es una presentación que viene con su musiquita. Si queréis en algún momento, que después de la presentación, dura un minuto, o tengáis alguna pregunta de algo que veis en la presentación, pues lo hacéis. No me voy a parar ya tampoco a describiros más cómo era, porque a lo mejor es demasiado para esta noche. Pero bueno, lo poquito que hemos podido recuperar del convento es esto.
como os comentaba, ha pasado muy rápido. Hemos tenido una suerte tremenda. Nuestro convento y el de Yeste eran gemelos. Si alguno vais a Yeste, de acuerdo, y veis esa fotografía que hemos sacado, ese era el convento nuestro. Gracias a Dios ellos todavía lo han mantenido en pie. El claustro es el mismo, con las tres filas de arcos, una iglesia que es la misma, con las mismas medidas, y después la parte donde vivían los monjes. El nuestro era igual. Prácticamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Yeste y nos han pasado los planos. Entonces, para nosotros va a ser, digamos, lo que hemos hecho ahora mismo, deprisa corriendo aquí un poquito para que lo veáis, esa fotografía en rojo, que además en el documento, en el primero que veíamos del catastro de la Ensenada, es el mismo. Era una iglesia, o sea, cuando vosotros vayáis al convento, sería una fila de arcos abajo, esa era la entrada, y arriba estaban las famosas campanas. A la derecha, donde están los coches, estarían las famosas 4 capillas, que eran una maravilla, que ahí habéis visto las bóvedas, eran una auténtica maravilla. Y el convento lleno de pinturas de la Virgen del Carmen y con bastante información para que la gente lo leyera. Y después la parte de aquí era toda la parte del hospital. Sí, en la Puebla teníamos franciscanos y a las monjas cuidando los hospitales. De ahí que tengamos calle del hospital, ¿vale? Entonces, con un poquito de suerte, pues vamos a plasmarlo en un par de dibujos ya más bonitos, que quede más una vista aérea. Y yo, como digo, es la gente así ya para terminar. Si vais alguno a tomar una cerveza al convento, se ver que los padres franciscanos están debajo enterrados, porque cuando se demolió el convento no se quitó el cementerio. Entonces, todos ellos están ahí enterrados. Solo se sacó a mano derecha una tumba que había 300 o 400 niños, porque eran esqueletos de niños, que fue lo único que se sacó. Pero el cementerio oficial de los franciscanos está justito de la cerveza que os toméis esta noche. Si se mueve el vaso... Y después, la parte del paseo, lo tenemos también documentado, era la huerta del convento, que también ellos decían que salían en su huerta a mano izquierda, que después se quedó como la parte del Paseo de las Santas. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, pues fenomenal. Y si no, pues ya os digo, pensar en estos pobres franciscanos, que pobrecitos míos nos inventaron los cascaborras y le tiraron su pobre convento. Pensemos en ellos y darles gracias, que hoy en día, pues bueno, pues nuestras tradiciones, nuestros folclores, se lo debemos a ellos. Venga, muchas gracias.